días les deseo a todos. Mi historia es como muchas historias en la vida cuando no conocemos a Dios y regresamos a Él por un dolor muy fuerte. Vengo de una familia muy linda con dos padres maravillosos que aman profundamente a sus hijos. Hoy en día mi mamá en el cielo, católicas y católicos como muchos, no practicantes, que nos toma años para llegar a esa conversión, ¿no? 24 años atrás yo era la mujer más feliz del mundo porque me habían dado la noticia que estaba embarazada. De parte de mi papá tengo una familia grande y para mí eso era la felicidad, poder tener bebés. Pero esa felicidad me duró muy poco porque el amor de mi vida no pensaba igual. Se insultó, me empezó a insultar que cómo yo le había engañado de esa manera, cómo yo le fui eh, capaz de no haberme cuidado suficiente, cómo yo le había hecho esto a él, que él no estaba preparado, que él no quería este embarazo, que yo tenía que abortar. Yo no sabía lo que era un aborto, en mi familia no se escuchaba esa palabra. No, no entendía lo que él me estaba diciendo porque yo no pensaba que el amor de mi vida me iba a hablar de esta manera y que iba a negar esta felicidad que estábamos supuestos a compartir juntas. Y la presión fue tan grande día y noche, día y noche, día y noche, que llegué yo a cuestionarme que por qué lo había engañado, por qué lo estaba hiriendo de esta manera, y que si yo no hacía lo que él me pedía, yo iba a perder el amor de mi vida. Muchas veces hacemos las cosas más horribles de la vida por un amor no perfecto como que es el amor de Dios. Tomé esa decisión por amor, por el amor incorrecto. Enseguidita el demonio nos envía a alguien que nos da esa información que ni conocemos. Llamé al laboratorio y me dieron una cita inmediatamente para que no me arrepintiera. En esa cita no te preguntan si tú tienes alguna condición médica. Te dicen que traigas un seguro del gobierno o efectivo. Jamás te van a decir los resultados o las consecuencias de una anestesia, como te dicen en los hospitales. Solo te dicen que tienes que traer a alguien para que te maneje o te regrese a tu casa por la anestesia. Nunca te van a decir lo que va a pasar con el procedimiento, como dicen ellos, ni antes ni después. Ese día fue un día muy triste en mi vida porque yo todavía no conocía ni sabía lo que me estaban diciendo. Mis amistades, los pocos que fui a ellos para que me ayudaran, me decían lo mismo, que mi amor tenía razón, que no era mi tiempo, que todas las condiciones que me pusieron adelante y que todo el mundo lo hacía, que era legal y que no tenía que preocuparme porque todo iba a ser igual. Nada, jamás es igual. Tu vida no regresa a ser igual. Tomé esa cruel decisión. Cuando llegué a este lugar había muchas mujeres, pero de dos razas más impresionantes, de hispanos y de afroamericanos. Habían hombres presentes. Te llaman, te piden el dinero y te llevan a otro cuarto. Me hicieron algo que hoy en día reconozco que era un sonograma, que nunca te lo van a enseñar. De ahí pasé a otro cuarto donde yo me fijaba solamente en la pared, pero pregunté, ¿quién tiene ese perfume de lirio? Y oí una voz masculina que dijo, duérmanla. Desperté en un cuarto lleno de muchas mujeres en camillas atolondradas, igual que yo por la anestesia, pero por un dolor físico. Mi dolor era un dolor físico, pero era un nuevo dolor en mi corazón. Un dolor y un sentimiento que yo nunca había tenido ahí. Un dolor más profundo, mi dolor en el alma. Yo sabía que algo triste y duro había acabado de pasar, pero no podía entender estos sentimientos. Te dan un sobrecito, 3 pastillas para el dolor, te hacen salir por la puerta de atrás, porque si sales por la puerta de adelante, las que están esperando van a ver lo destruida que sales. Una amiga que me estaba esperando me regresó a un apartamento frío. Todas mis amistades que me indicaron que esto iba a ser lo mejor y que mi vida iba a seguir igual, nadie estaba ahí, ni mi amor. Sentí un dolor profundo, sentí una tristeza que solo que quería llorar. Llorar y llorar y llorar, no entendía por qué.
No entendía estos nuevos sentimientos. Me pasaba todo el tiempo llorando. No iba al trabajo a menudo. Mi amor vivía peleando conmigo que me había convertido en una tonta, una mimada, que parara de llorar, que no había pasado nada. Esto muchos de los hombres le dicen a las mujeres porque no entienden que con todas estas palabras nos condenan más que somos nosotros las únicas culpables, igual que nuestra sociedad. Nos culpan a nosotros las mujeres solamente del aborto. Y ese día no solamente murió mi bebé, morí yo. ¿Y qué pasa? Que todos se limpian las manos de este acto y tú cargas esta culpabilidad. Será legal, pero es el secreto más oscuro en la vida de una mujer y de un hombre. Y como yo era tan ignorante en tantas cosas, no se me olvida que por amor tú sigues tratando de vivir esa vida. Salí embarazada por segunda vez. A este viaje no pregunté a nadie. Fui a hacer lo que nos dicen que es legal y podemos hacer. Fui con otra amiga. Me convertí en la mujer más que suprimía todos mis dolores para no sentir o para no huir, no sentir nada. Tengo un amigo psicólogo que dice que en ese acto, de esa violación tan profunda de la mujer, tú te conviertes, ya que tú no sientes nada. Tú te conviertes como que todos los sentimientos tuyos se han ido al fondo del mar. Yo digo que pasaste por esa puerta y Satanás entró contigo y todos sus demonios son los que viven contigo día y noche. Cuando yo salí de ese lugar y mi amiga me regresó al apartamento otra vez, frío, solo que mi amor me llamó a ver si todo estaba bien, que si ya había hecho lo que tenía que hacer. Me recuerdo que me pasé horas y horas en el piso de mi baño llorando por mi dolor físico y llorando por la tristeza, esa depresión tan profunda que entra en uno. Es una muerte permanente. Ellos te dan un sobrecito con 3 pastillas para si tienes dolor, si tienes hemorragia, que vayas al hospital. Pero el laboratorio no es responsable de ti. Te hacen firmar una carta para que ellos no tengan responsabilidad si pasa algo. Ese día yo me acuerdo que yo deposité algo y lo cogí en mis manos. Pensé que era el tejido que me hablaban. Hoy en día sé lo que era. Cuando yo vi esto, entré en una depresión más profunda. Fue tan profunda que yo era día y noche llorando. Yo fallaba mi trabajo. Tanto fue que el amor, todo lo que hice, lo peor de mi vida, me negué a ser madre, porque por esos 2 abortos quedé estéril. Me negué lo más precioso que es ser madre. Y al fin, el amor de mi vida me dejó. Mis padres no comprendían qué le pasaba a su hija. La hija feliz, la hija contenta, era una hija triste todo el tiempo. Mis hermanos se preguntaban, ¿y qué le pasó? ¿Qué pasó? Era día y noche con esta condenación propia sin saber. Yo todavía no sabía. Yo tenía un trabajo muy lujoso en la aerolínea. Yo no tenía problemas de ninguno económico. Yo podía ir a todos los doctores, fui a psicólogos, psiquiatras, fui a todos y nadie me decía por qué era mi depresión. Me decían que era por mi problema económico. Yo no tenía problema económico, pero cuando tú estás depresivo te pueden engañar con todo. Yo nunca me preguntaron si era por un aborto. Esa palabra no existe en los médicos seculares. Esa palabra no existe. Fue una tritura por años. Empecé a averiguar, me di cuenta de lo que era un aborto. Me empecé a condenar yo misma. Y empecé a odiarme yo misma. Empecé a desearme la muerte yo misma. Buscaba cualquier cosa, tomaba los fines de semana con todos mis amigos, rumbeaba, pachangueaba, y ellos, los pocos que sabían lo que había hecho, sí, quedaron callados. Somos como seres humanos muy chismosos, pero cuando tiene que ver en un aborto, sabemos mantenerlos bien callados, ¿no? Los fines de semana eran
Yo tenía doble personalidad. Yo iba en casa de mis padres, era una persona. Regresaba casi con mis amistades y era tomar. Todo menos que no caí en la droga, pero así me convertí muy alcohólica, promiscua para ver si yo podía coger sida, cualquier enfermedad para morir. Yo quería morir porque yo quería morir sin yo tener que quitarme la vida. Yo tenía miedo de irme al infierno porque todo bautizado sabemos que tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Pero llegaban los días y las noches y yo no iba ni al trabajo. Un día me llamaron de mi ginecólogo y me dijeron que había un problema con una de mis pruebas. Por 8 años, por primera vez fui feliz, que al fin yo iba a tener un cáncer, iba a morir, iba a sufrir por lo que había hecho. Había aprendido lo que era un aborto, pero todavía físicamente y espiritualmente no estaba completamente firme de que qué horrendo era hasta que procedía a buscar más información. Ese día cuando llegué de mi ginecólogo sabiendo que nada había cambiado, dejé de temer el infierno. ¿Para qué temer el infierno si lo estaba viviendo? Decidí terminar mi vida. Fui en mi casa, que era mi casa. Ya habían pasado años y muchas cosas habían cambiado. Entre todo mi depresión y todo, también uno va caminando en nuestras vidas tratando de hacer lo más posible, especialmente con una doble vida. Cuando me senté, estaba frente a la televisión y sabía que lo que tenía en mi mano podía acabar mi vida. Pero en ese momento, en la pantalla de la televisión salió una preciosa monjita que trajo un mensaje hermoso de Dios. Donde yo vivía no había el canal católico y acababan de ponerlo. Dios tiene tantas cosas, nos manda tantos mensajes. Ella dijo las palabras que había dicho 8 años atrás que yo no entendía correctamente, que no había pecado por muy grande que fuera, que Dios no pudiera perdonar mientras tú te arrepentías de alma y de corazón. Habló de un programa Raquel para las personas que habían pasado por un aborto provocado. Lo busqué en las iglesias en silencio, lo buscaba en todos los lugares en silencio. ¿Cómo yo podía ir a un sacerdote y decirle que yo le había quitado la vida a mis propios hijos? Si yo me odiaba, yo me condenaba, era una vergüenza, era un dolor. ¿Quién podía perdonar esto? ¿Quién podía escuchar esto? Yo sola me atormentaba porque no tenías con quién hablar. Nadie habla sobre esto. Ese mismo día, a esa hora, me acuerdo que eran como las 3 de la mañana, llamé a mi mejor amiga y por primera vez le dije lo que me pasaba y ella lloraba junto conmigo. Y lloraba porque yo negué 2 preciosos bebés que tanto ella quería porque no podía tener bebé. Pero ella no me juzgó. Ella amaba a un Dios como yo, pero un Dios que yo no conocía. Y me encontró el proyecto Raquel. Pasaron días o semanas, no me acuerdo, como le dije. Yo me convertí la maestra en suprimir todos mis dolores. Cuando los llamé, era la parte psicológica de las traumas de aborto. Y yo le decía, yo no quiero más psicólogo, yo no quiero más, yo quiero oír que Dios me perdonó para saber que Dios no me va a mandar al infierno. Ellos me dieron la información del viñedo de Raquel, pero cuando los llamé se había acabado para el año el retiro, que tenía que esperar unos meses. Fue otra tormenta grande, porque el demonio no quería perder su presa, yo, ¿no? Y eso fue muy duro, pero Dios tiene un propósito para todo. Dios sabía que Él tenía que ir limpiando todos mis asquerosidades, como yo decía, mundanas, para yo llegar ahí. Ese día fue una tormenta tan grande en mi vida. Yo me senté fuera del convento donde tenía que entrar y tuvieron que venirme a buscar al carro. Me llevaron a una capilla donde yo no conocía al Señor en exposición. Me lo tuvieron que explicar porque yo era unas católicas como miles.
que íbamos a la iglesia y después de mi aborto yo iba cuando decía si puedo ir para que no me condenes tanto. Y cuando escuchaba algo contra el aborto, me volvía a trancar en ese dolor y me escondía. Fue tanto lo que pasé, perdí mi trabajo de 18 años, perdí todo a mi alrededor. El Señor me limpió en todo. Y como ese día, nunca se me olvida que cuando la Madre Angélica pronunció esas palabras, yo sentí que yo salí de un pozo oscuro donde había una podrición tan grande, pero que Dios me aguantaba de la mano. Y en el retiro, el día que me tocó la hora del Santísimo, fue impresionante para mí porque yo no lo conocía todavía. Y empecé a ver todo lo que yo había hecho malo en mi vida. Y yo les reclamé, ¿por qué? Si me amas, me están diciendo que tú eres mi Dios, ¿por qué me estás tirando esto en cara? Yo no conocía que Él estaba limpiando mi pasado. Y me salí, y al salirme de la capilla había un señor mayor como mi papá, con sus pelitos blancos y sus ojitos azules, y me dio una paz y una mirada con una ternura. Y era el Monseñor Riley, que representaba al Cristo de amor y compasión. Cuando terminé el retiro, pude darle la dignidad a mis hijos, que tanto se merecían, porque son parte de nuestra vida y no son fuera de nuestra vida. Pude nombrarlos, Mónica y Pablo. Pude tener una relación personal con mis hijos como aprendí a caminar con una relación personal con Dios. Porque el posaborto, el síndrome del aborto es como una cebolla que vas quitando capa por capa por capa. Salí de ahí con menos peso, porque cuando fui a confesión fui al mismo sacerdote, con esos ojitos celestes como mi papá, pero que me dio una ternura y que me enseñó que la iglesia no me condenaba, que Dios no me condenaba, que yo tenía que perdonarme. Pero lo más duro es para un hombre y una mujer perdonarse cuando ve que cometió este crimen, porque nosotros cometimos un crimen. El doctor es el asesino, el que asesina a nuestros hijos. El Monseñor me dio ese amor tierno que no conocía de nuestra iglesia y de nuestros sacerdotes. La presencia de ellos siempre nos indica de que Dios está presente y que Él nos condena, que Él nos ama. Cuando salí de ahí, vine a casa de mis padres, los abracé, los besé. Ellos no sabían por qué, pero se dieron cuenta que su hija tenía otra cara, que su hija estaba cambiando. Me tomó un año llegar después del retiro a mi perdón, porque es un proceso largo, donde tú vas botando todas esas capas de la cebolla, como digo yo, donde hay mucha espina en el camino por el trauma, por la violación que nos hacen en el aborto. Es una violación hasta nuestros hijos y una violación a nosotros las mujeres, una violación al papá, aunque él no lo comprenda o crea que no es partícipe del aborto porque él no estaba ahí. Te rompe toda tu familia y si tienes hijo y familia, rompe a todos a tu alrededor hasta que tú encuentras la misericordia de Dios. Dios en su grande misericordia fue enseñándome mensaje tras mensaje que Él me había perdonado, que era tiempo que me perdonaba. Uno de los mensajes me lo dio una monjita en un retiro, que yo no sabía que David había cometido el crimen de matar a un egipto para sacar el pueblo de Israel de Egipto, y que Dios lo perdonó, y que Dios le dio una misión muy linda. Y así fui escuchando, pero todavía no me podía perdonar. Un día, frente a mi familia, los franciscanos de la Renovación, el Padre traía la custodia. Ya yo conocía a mi amado, a Jesús, en Eucaristía. Y no solamente lo vi a Él, sino a través del Padre, que tenía los ojitos azules otra vez, un perdón profundo. Y Él declaró estas palabras. Pedro negó a Jesús 3 veces, yo lo amaba. Aquí hay alguien que negó a Dios 2 veces, a Jesús, y Él la perdonó. Fue mi último mensaje. Y aprendí a perdonarme. Y en ese mensaje Dios tenía algo muy grande para mí, cual yo no sabía. Y era que a través, cuando yo regresé
al viñedo de Raquel, aunque sea limpiar los toiles para ayudar, para darle agradecimiento a Dios por lo que había perdonado en mí y agradecerle a muchos por lo que hicieron por nosotros. El Monseñor McGuinness me decía: Teresa, tu comunidad te llama, porque no había nada en español. Y yo le decía: no, yo me hacía como Jeremías, que no sabía hablar, que tenía mucho pánico. Pero el Señor me seguía llamando y llamando, y me ponía muchas mujeres, muchos mensajes que necesitamos un retiro posaborto en español. Tanto fue que un día me le enfrenté a la Virgen y le dije: ayúdame, porque no sé qué hacer. Tu hijo me tiene saturada, pero dime qué hacer. Me fui a la marcha Provida. Mis amistades me trataban de cubrir que no vieran ninguna imágenes, pero yo le decía: no, yo tengo que ver lo que yo hice para sanarme bien. Me paré frente a las escaleras donde se firmó esa ley tan cruel y tan horrible del aborto en demanda, y le pregunté a Dios: ¿por qué, si me amabas tanto, permitiste que hiciera esto? Por el aborto me quedé estéril. No pude ser madre. Tengo muchos hijos espirituales, pero el Día de las Madres para mí es muy duro, el mes de mayo. Lo amo porque es el día de nuestra Santa Madre María, pero como madre de 2 niños abortados es un dolor para mí grande. Sé que Dios me ha perdonado, me he perdonado yo. Tengo un camino de cómo agradecerle para el resto de mi vida, pero en esas escaleras yo sentí en mi corazón lo que nunca había escuchado, porque lo escuché de mi corazón. Cuando yo le reclamaba: ¿por qué, si me amabas tanto, permitiste que lo hiciera? Para que me sirvieras. Yo no entendí esas palabras. Cuando regresé empezó un fuego en mí de tratar de hacer algo como lo que me dieron a mí, de llevarle a mi comunidad hispana el mensaje que si tú estás arrepentido de alma y corazón, Dios te perdona, que tu pecado no es más grande que su perdón. Yo quería empezar el viñedo de Raquel, pero Dios no tenía ese plan. Dios me entregó a mi mano un ministerio maravilloso de su madre, Rama de María, que ofrece amor y esperanza, patrocinado por nuestro franciscano de la Renovación. En los 13 años que llevamos, he visto cómo Dios hizo grandes gracias para cada uno de sus hijos. Él no quiere que nadie, ninguno de sus hijos pierdan su alma. Él quiere que todos podamos perdonarnos estos actos tan horrendos, tan atroz, que tú llegues a un proceso con Él, a un encuentro muy íntimo con Él, porque tú puedes ir a muchos retiros, pero para perdonarte el trauma, la violación del aborto, tienes que ir a un retiro como Rama de María, el Viñedo de Raquel. Hay muchos retiros allá afuera. Yo les recomiendo que vayan a todos. Entre más retiros posaborto que van, más sanación van a tener, porque en cada retiro el Señor ha depositado algo maravilloso para cada capa de esa cebolla que vas a eliminar, para que llegues al corazón de la cebolla, y un corazón limpio y un corazón entero hacia Dios. Rama de María, que ofrece amor y esperanza, es en honor a mis hijos, porque yo me juré ese día en Washington que la muerte de mis hijos no iba a ser en vano, que yo iba a hacer algo. Y a través de Rama de María fui aprendiendo también lo que era el movimiento Pro Vida. Era la única hispana en muchos lugares, como el respeto a la vida. Fui aprendiendo a través de Vida Humana Internacional cómo hablar, cómo aprender y cómo educar a otros del movimiento Pro Vida. Tengo para la gracia de Dios, un taller donde entreno a líderes hispanos a cómo aprender lo que es pro familia, pro vida. Soy la única vocera en New Jersey Right to Life hispana, y cada vez que tengo que ir a las Cortes Supremas para defender a los no nacidos y los nacidos con leyes que están tratando de poner, quisiera y anhelo que un día muchos de mi comunidad también hagan como nuestra comunidad norteamericana. Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos que educarnos para poder educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y no perder las generaciones,
porque por cada bebé que muere, mueren muchas generaciones. El movimiento Provida es una maravilla educativa a cada uno de nosotros. De ahí me invitaron a hacer un programa Provida en Radio Inmaculada, es la espiritual. Tengo 10 años con ellos, educándonos juntos como pueblo de Dios y como católicos. Hace 3 años empecé María Evangelizadora Radio para darle un programa Pro Familia Provida, y tengo otros programas con ellos. Para la gloria del Señor, Él me escogió y Él me ha entrenado, porque cuando Dios busca a alguien, Él lo entrena. Dios nos entrega la misericordia cuando nos hemos desviado de su plan, pero no podemos coger la misericordia como algo light. Tenemos que de verdad arrepentirnos de corazón y alma. Y una de las bellezas más grandes que tiene nuestra iglesia es el sacramento de la confesión. Ahí tú te liberas todas esas cadenas, y especialmente el trauma del aborto, el dolor del aborto, ese efecto tan grande, como le dije, rompe a toda la familia. Al final, el matrimonio que ha cometido un aborto termina divorciándose, porque es un ser humano donde se le quitó la vida, donde una alma del cielo proclama su dignidad, como dice el Evangelio, ¿no? Dios me fue formando. Yo no nací así. Yo nací para cosas maravillosas y me desvié de su plan, pero Él me dio un plan maravilloso cuando me entregó mi conversión. Y normalmente tenemos nuestra conversión cuando pasamos por un sufrimiento o por un acto tan horrendo como es un aborto provocado. Pero como le dije, Dios es un Dios de misericordia, pero no podemos tomar esa misericordia light. Tenemos que regresar a Él en la maravilla, que es una misericordia de alma y corazón. Yo nunca se me olvida que cuando yo me dudaba al principio de todo mis ministerios y todo, Dios siempre me envía el mensaje. Ese mensaje precioso que dice: yo te ungí para que sacara a los presos de la prisión, los ciegos que vean, los sordos que escuchan. Y yo le digo: Señor, yo no soy digna de esto. Pero no es que yo no sea digna, no es que yo lo escogí a Él me escogió a mí y Él me preparó a mí. Para mí, mis 2 hijos es Rama de María. Después me entregó Susurro de Amor, que es para nuestra comunidad que sufre de muchos dolores porque han perdido seres queridos y no saben cómo llevar ese duelo. El Señor es maravilloso. Él quiere sus hijos sanos y quiere sus hijos en paz. La última mensaje más lindo que Él me envió fue de nuestro santo Juan Pablo II en Humanae Vitae, donde Él escribe párrafo 99 a los hombres y mujeres que han pasado por un aborto. Y Él nos dice que Él sabe que el suceso fue muy duro y un proceso bien largo, pero que el Dios de la misericordia está ahí esperándonos si nos arrepentimos, y que con nuestras familiares y amistades íbamos a sanar, y que íbamos a ser los parlantes más elegantes de la defensa a la vida humana. Y ese es mi todo para mí. Llevarle al confín del mundo el ministerio, que Dios te perdona, que es tiempo que te perdones, que Dios te quiere sano y que tus hijos necesitan esa dignidad y que tú tienes que romper esas barreras para tus hijos, para tus futuras generaciones. Pero lo maravilloso es cuando tú te perdonas y ves ese amor y ese encuentro personal con Dios. Esas palabras de Juan Pablo II me dieron mucha fortaleza y me da mucha fortaleza. Le doy gracias a Dios por Rama de María, Susurro de Amor, el programa en Radio Inmaculada, el programa en María Evangelizadora, para poderle servir a Él, porque no le trabajamos, le servimos. Yo le pido a cada uno de ustedes, si conocen a alguien, a una amistad de alguien, no les reclamen, solo dale la información de todos estos retiros para que lleguen a la luz. Jesús vino al mundo por nosotros los pecadores, no por los santos. Y Dios quiere todo hijo y toda alma sana y quiere que tengan familias sanas. Les recomiendo que busquen toda la información que necesiten. Le agradezco a cada uno de ustedes hoy. Oren por mí igual que yo oro por ustedes. Dios es mi todo. Estoy consagrada a Él porque Él es amor de mi vida.
el amor perfecto. Gracias, un bendecido día, que con Jesús y María todo es posible.